En las Islas Salomón, una nación de cientos de islas en el Pacífico Sur, viven 600.000 personas y hay más de 52.000 adventistas del séptimo día. Casi un adventista por cada 11 personas. La iglesia en la Salomón está creciendo. Estamos felices porque Dios guía a su iglesia. La iglesia crece tan rápido que no tenemos suficientes Biblias para compartir con las personas. Tenemos varias instituciones. Tenemos más de 400 establecimientos y 197 iglesias organizadas. En salud tenemos un hospital. En el área educativa tenemos 13 secundarias. Tenemos más de 100 escuelas. En total tenemos entre 14 y 15 mil estudiantes que asisten a nuestras escuelas. Cada año tenemos un gran número de bautismo proveniente de nuestra escuela. Es una gran misión que administrar, y las islas están separadas por muchos kilómetros de océano. Es un gran desafío. Beticama es uno de los colegios más antiguos aquí en Isla Salomón. Se inauguró allá por los 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo está en la misión, en crear misioneros. En este colegio tenemos estudiantes que no pueden pagar su matrícula. Algunos muchachos deben luchar de verdad. A algunos, sus padres no le quieren pagar los estudios, porque quieren convertirse en adventistas. Creemos que el colegio debe tratar de ayudarlos. La familia de Néstor no es adventista y le es difícil pagar la matrícula. Pero Néstor escogió esta escuela que se distingue por la buena calidad de su educación. Trabajé en vacaciones e incluso los fines de semana para mi matrícula. Voy al mercado del pueblo para tener dinero para mi sustento mientras voy a la escuela. Hago mis propias rosquillas y las vendo en el mercado. Néstor se escapaba del campus los sábados cuando todos estaban concentrados en actividades especiales. Ese día, vendía sus donas en el mercado para pagar la escuela y comprar lo que necesitaba. Cuando el personal de la escuela notó que Néstor no estaba, se preocuparon, pero pronto supieron por qué trabajaba tanto y quisieron ayudarla. Un día, un administrador de su escuela llamó a su oficina y le dijo que no podía abandonar la escuela en las horas del sábado. Él le dijo que había sido aceptada en el fondo de ayuda estudiantil. Ya no tendría que trabajar para pagar sus estudios. Estoy muy agradecida del fondo de ayuda estudiantil de la escuela que me ayudó con la ropa y la matrícula. Mi plan a futuro es convertirme en alguien para ayudar a mis padres y quiero convertirme en doctora. Por favor, oren por la gente de las Islas Salomón. Que Dios las bendiga para que aprendan las verdades de la Biblia y sientan el gran amor de Dios. Muy buenos días, un feliz sábado para cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan en diferentes partes, a nuestros hermanos de Reading, de la iglesia de Shalom, de Manuel, de la iglesia central, los hermanos de Chamberlain, un saludo afectuoso. También no quiero pasar por alto un saludo a los hermanos de Filadelfia que se conectan, y esta mañana en manera especial un saludo a los hermanos de Juniara. Hoy está con nosotros un invitado especial, que es nuestro queridísimo amigo y compañero de batallas, Elías Borges. Elías Borges, anciano de la Iglesia Central de Filadelfia, cuando hicimos un llamado, recuerdo con mucho cariño hace algún tiempo atrás, de que abramos una nueva congregación, y con un grupo pequeño de 12 personas salieron para el barrio de Juniara.
y hoy estamos a pronto de conquistar esa ciudad en forma plena, porque en pocos días más, sin duda que vamos a organizar como iglesia esa congregación, y por la gracia de Dios tendrán quizás su propio edificio en poco tiempo. Así que le doy la bienvenida a mi querido Elías Borges. Él es de nacionalidad colombiana. Un saludo a nuestros hermanos de Colombia que semana a semana se conectan con nosotros, porque comparten los links y se conectan con nosotros. Él es oriundo de la iglesia de Cundinamarca y pues ahí inició su ministerio de bastante joven, porque él hace 34 años que está acá. Ahora es un feliz abuelo ya, así que le damos la bienvenida al club de los abuelitos, de los abuelos felices, pero jóvenes y dinámicos. Así que bienvenido, Elías, esta mañana. Gracias, pastor, muy amable. Es un privilegio estar aquí compartiendo con los hermanos, ¿verdad? Un feliz sábado para todos y Dios les bendiga a todos. Amén. También le quiero dar un saludo especial a Jorge Peralta. Jorge lo estamos conociendo y la verdad que quiero dar testimonio de que él es un hombre de Dios, realmente es un hombre de Dios. Donde él está, la presencia del Señor se nota, hay un espíritu afable. Así que Jorge, muchas gracias. Él es nuestro anciano de la iglesia en Shalom. Así que ahora tengo dos ancianos de la iglesia en Shalom. Pastor Raúl, que es anciano de la iglesia en Shalom, y Jorge, que es anciano de la iglesia en Shalom, participando. Nuestro querido hermano Jorge es de la República Dominicana, desde Santo Domingo, la capital. Así que felices de tenerlo. Él hasta hace poco tiempo trabajaba en el área mercantil, en los bancos allá en Santo Domingo, pero hoy está con nosotros siendo anciano de iglesia, maestro de escuela sabática. Así que bienvenido, Jorge, y un saludo a los miembros de tu iglesia allá en Ureña, la Asociación Dominicana del Sureste. Bien, muchísimas gracias, pastor. Para mí es un privilegio esta oportunidad de compartir con los hermanos el repaso semanal de la lección de escuela sabática. Así que agradecemos al Señor por esta oportunidad. Amén. Y Pastor Raúl, ya lo conocemos. Bienvenido, Pastor Raúl, a nuestra charla de esta mañana. Bien. Como siempre, a las órdenes. Gracias, muy amable. Parece mentira, amigos. Hemos llegado ya al mes de septiembre. ¿Cómo es que esta pandemia se comió el año, Así, se fue muy rapidita, muy rapidita. Así que en este sentido queremos agradecer a Dios porque estamos llegando a una lección para mí importante y trascendente. Por esa razón tengo dos paladines de los grupos pequeños invitados aquí para poder compartir su testimonio con nosotros. La palabra de Dios en San Mateo capítulo 7, versículos 37 y 38 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Yo creo que esta es una realidad desde los días de Jesús. Pero acá hay una palabra que me dice algo importante: rogad pues al Señor de la mies, que Él envíe más obreros a la mies. Y esto es lo que está sucediendo con la multiplicación de los grupos pequeños. Por eso que en la Biblia, los grupos pequeños se destacan como una de las formas que Dios utilizó para fortalecer nuestra fe. En primer lugar, el grupo pequeño nos fortalece. Eso es importante. Número dos, nos permite el crecimiento en la fe. Aumenta nuestro conocimiento de la palabra y profundiza nuestra vida en oración y nos capacita para testificar a otros. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas cosas puede cumplir el ministerio de los grupos pequeños en la iglesia? Así que en esta hora vamos a darle la bienvenida inmediata al Pastor Raúl, que él va a desarrollar la primera parte, las 3. Buenos días, feliz sábado con todos mis hermanos. En esta lección de la semana para mí ha sido un privilegio volver a refrescar mi mente en relación con los grupos pequeños. Aunque en la introducción de la lección dice que es un método, nosotros siempre hemos aprendido y hemos enseñado que los grupos pequeños es un estilo de vida de la iglesia. Amén. En la primera parte aquí en el domingo de la lección nos habla de que los grupos pequeños nacieron en la mente de Dios. Dios es el autor de los grupos pequeños.
Nosotros tenemos que imaginarnos esa divinidad, esa deidad compuesta por tres personas, que nuestra mente finita no la puede entender. Ya en Eclesiastés encontramos cuando dice el sabio, mejor son dos que uno, pero cordón de tres dobleces no se rompe. Entonces, y eso sucede también en el hogar. En el hogar, el trío, cuando hay un trío, ese trío que está compuesto por el esposo, la esposa y Dios o Jesús, más los hijos, ya un grupo pero bien fortalecido. Entonces, la divinidad, la deidad, ya nos muestra como un grupo pequeño. Se habla de Dios el Padre como el diseñador, el arquitecto, pero el que ejecuta la creación de esta tierra, de este mundo, ya es Jesús. Así se hace referencia en San Juan capítulo 1, versículo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1, cuando dice que Él es el generador, es el creador. Entonces, y el Espíritu de Dios también participando. Cuando vamos al Génesis, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esa Trinidad, esa deidad, esa divinidad que nuestra mente finita no puede entender, ya estaba entrelazado y no solamente en la creación de esta tierra, de este mundo, sino además ya en el plan de la redención. Porque el plan de la redención no fue un plan ulterior al pecado, no. Ya esto se había previsto en el concilio eterno, en el concilio celestial. Y en el plan de la salvación están interviniendo esas tres personas de la divinidad. Cuando nosotros vemos a Jesús, que Él viene, da su vida, derrama su sangre en la cruz del Calvario, pero el trabajo no termina ahí con la cruz, sino que ese trabajo continúa con el plan de salvación, de transformar a los seres humanos a la imagen divina. Y entonces ese es un trabajo del Espíritu Santo. Entonces, tanto en la creación como en la redención encontramos nosotros a las tres personas de la divinidad interviniendo para la creación del hombre y la redención del hombre también. Amén. Qué bien. Muchas gracias, pastor, con esta parte bastante interesante. Ahora, cuando hablamos de los grupos pequeños como parte de la teología bíblica, nosotros no podemos pasar por alto el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están explícitas algunas características de los grupos pequeños, pero nuestra base es el Antiguo Testamento. Por esa razón, yo voy a compartir esto y esta parte lo voy a pedir a Elías que nos diga los grupos pequeños desde el punto de vista bíblico de las Escrituras, cómo están formulados y si tiene una base bíblica teológica consistente para poder nosotros compartir y creer en la capacidad de evangelizar que tienen los grupos pequeños, en la capacidad de crecer como líderes, como ya le dije, aumentar nuestro conocimiento en la palabra, profundizarnos en la comunión y en la oración. ¿Cómo podemos nosotros sustentar con la palabra de Dios la formación de los grupos pequeños, Elías? Sí, pastor y mis hermanos, yo creo que lo que estamos haciendo en materia de grupos pequeños, hogares iglesia, como células cualitativas, cuantitativas, ¿verdad? Como se le llamaba antes, como le queramos llamar, está basado en la Biblia. O sea, y el primer caso de esto sucede cuando Moisés saca al pueblo de allí de la esclavitud, ¿verdad? Con mano poderosa el Señor lo saca y vemos cómo él primero los organiza con carpa, primero en el campamento los organiza bien organizados por grupos, después por familias, por tribus, ¿verdad? Más adelante Jetro, ¿verdad? Esto es historia bíblica que todos la deberíamos saber, cómo Jetro viene y al ver en la desesperación de Moisés, atendiendo cada uno de los casos del pueblo, desde lo pequeño hasta lo más grande, y desde al amanecer hasta la puesta del sol, se da cuenta que, oye, esto no está bien. Hay que darle un consejo a Moisés. Y estoy seguro que ese consejo realmente fue un consejo directamente provisto por el Señor a través de Jetro para Moisés. Y vemos cómo los grupos empiezan ¿verdad? a desenlazar de una forma más
en una forma más accesible al pueblo, pero menos carga para Moisés. Así de que vemos cómo a través de los 1000, de los 500, de los 100, de los 50, de los 10, vemos cómo esta parte importante, ¿verdad? De la división, de la división del pueblo fue base para hacer el trabajo más fácil, se resolvían los problemas en una forma más amena, se compartía mejor, había mejor comunicación entre el pueblo, así de que era una parte importante para Moisés, pues quitarse esa responsabilidad encima, aunque los casos más graves, pues él los encaraba. Pero una parte importante que dice Éxodo, dice, y en el capítulo 18, el versículo 20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Así de que no era cualquiera tampoco el que iba a dirigir el grupo. Jethro da pautas, ¿verdad? Y da una forma importante de qué debería tener hombre, qué actitudes y qué habilidades debería este hombre para poder dirigir ese grupo, ¿verdad? Más adelante entonces viene Samuel con la escuela de los profetas, también por grupo. Así de que esto realmente no es un invento de nosotros. El Señor lo ha diseñado, ¿verdad? Lo diseñó desde allá cuando sacó a su pueblo de la esclavitud a través de Samuel. Jesús escoge 12 también. Otro ejemplo claro de cómo el Señor escoge esas 12 personas. Y hasta hoy me di cuenta realmente por qué fueron solamente 12. Aunque en los grupos de nosotros van 30 y 40, pero bueno, el Señor escoge 12 para que de ese grupo pequeño, ¿verdad? Para que ese grupo pequeño, pues, también formara parte del propósito que él había ideado allí con Moisés en el pueblo de Israel. Ahora, y nosotros hoy día, pues, lo mismo, ¿verdad? Ahora, esa base bíblica, ahora la aplicamos nosotros hoy al Israel espiritual que somos nosotros, para entonces fundamentar esta base bíblica, llevarla a cabo, ejecutarla en las casas, para que allí la persona se desarrolle. Realmente ese es realmente el objetivo, que la persona se desarrolle allí en el grupo, que pueda orar el que nunca oraba, que pueda leer el que nunca leía, ¿verdad? Que pueda cantar el que nunca cantaba. Así de que vemos cómo la base de las escrituras de los grupos pequeños, de los hogares cultos, como le querramos llamar, focos de luz, vemos la importancia de que están basados en las escrituras, y es parte de lo que Dios ha diseñado para beneficio de su pueblo y también para la expansión y el crecimiento de su obra, ¿verdad? El crecimiento de esta iglesia que muy pronto debe ver al Señor Jesús. Así de que nunca pensemos que esto es idea solamente de unos cuantos, ¿verdad? De una asociación, de una unión o de la iglesia, sino esto realmente está basado en las escrituras y es idea y propósito de Dios y es pensamiento de Dios al diseñar esto que hoy nosotros le llamamos grupos pequeños, y que realmente es un privilegio trabajar en ellos para ver gente desarrollarse, pero también para nosotros poder impartir el evangelio a aquellos que no lo conocen. Gracias. Yo creo que está bien explicado esa parte y que debe quedar como una línea de memoria, ¿no? Que este es el plan de Dios, que no es el plan humano, y todo lo que es un plan divino va a tener éxito, definitivamente. Bien, ahora hay otro segmento, Jorge, y a mí me apasiona este segmento. Esta semana, cuando estudiamos la lección con el pastor en casa, o comentaba con los pastores también el día martes en la reunión, interesante, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos hablar de que el cuerpo humano, este maravilloso cuerpo que fue formado por células individuales, luego las agrupó el Dios y formó algunos órganos? Esos órganos están organizados en sistema. Y yo tengo en casa una médica y tengo 2 estudiantes de medicina, ¿no? Tengo a mi hija que está estudiando medicina y a Gianni que está estudiando medicina. Y les hago una pregunta a ellos: ¿y cuántos sistemas tiene el cuerpo, el ser humano? Y podríamos decir, ¿no?, que hay por lo menos 12 sistemas. Y dentro de estos sistemas, por ejemplo, está el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, excretor, reproductor, muscular, y así. Podríamos repetir todos estos sistemas. Si Dios, cuando creó al ser humano, Él tenía un diseño. Por eso cuando hablamos del genoma humano, hablamos de un diseño.
Pero Dios es tan maravilloso que hizo un diseño exclusivo, ¿no? No hay dos Elías. Yo no conozco otro Elías Borges. Habrá José Borges, estará Rubén, estará Fernando, estará Rafa, pero Elías Borges es uno. Tiene un esquema, una persona, una individualidad única. ¿Cómo es que esto nos ayuda a comprender, Jorge, el tema de organizados para servir, como si fuéramos sistemas bien organizados, como Dios estableció nuestro cuerpo? ¿Cómo podemos lograr eso dentro de la iglesia? Esto es tremendo, pastor, y hermanos que nos están mirando esta mañana. Cómo Dios estructuró el cuerpo de una manera tan perfecta, tan maravillosa, y cómo cada parte sirve a todo el organismo. Creo que es una de las ilustraciones más poderosas que podemos encontrar de cómo podemos organizarnos de manera funcional para el servicio. Y como usted ya mencionaba, ¿verdad? El cuerpo está formado por células individuales agrupadas en miembros u órganos, pero estos a su vez están organizados en sistemas. Cada célula tiene su función dentro de ese órgano, y cada órgano a su vez tiene una función dentro del sistema. Y cada sistema tiene a su vez también su función dentro de todo el organismo. Esto es maravilloso. Por ejemplo, ya usted lo mencionaba, pastor, tenemos los sistemas digestivo, cardiovascular, respiratorio, nervioso, y son solo algunos de los complejos sistemas de órganos, y todos funcionan para el crecimiento, salud y fortalecimiento del cuerpo. O sea, trabajan de una manera integral, perfecta, para que tengamos un cuerpo saludable, un cuerpo bien, que pueda servir, ¿verdad? También todos estos órganos y sistemas están interrelacionados, de manera que uno no puede trabajar de manera aislada, porque depende a su vez de otro órgano, de otro sistema al mismo tiempo. Así debe ser también la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esta es la ilustración, la parte céntrica de esta parte. Vemos como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 toma el ejemplo del cuerpo para ilustrar esta parte, cómo cada órgano, cada sistema debe trabajar de manera armónica. Y esto ilustra cómo también debe trabajar la iglesia en grupos pequeños. Cada miembro trabaja dentro de un grupo pequeño. Si cada miembro trabaja en un grupo pequeño, será más difícil desanimarse. Y a su vez será más fácil cumplir los objetivos que el Señor ha trazado para su iglesia. O sea que esta parte es sumamente maravillosa e interesantísima de este ejemplo de cómo debe trabajar la iglesia en grupos pequeños para el servicio. Muy bien. Entonces, de esta sección creo que podemos resumirla, ¿no? Todos trabajando integrados, ¿no? Y de tal manera que la Asociación General hace algunos años, ya hace algunos añitos, dio un eslogan, ¿no? Todos involucrados, todo miembro involucrado. Y la asociación lo hemos añadido a esto, ¿no? Todo miembro involucrado donde se encuentre, y cada día de nuestra vida podemos hacer este trabajo. Bien, eso es importantísimo. Y otro punto fundamental del resumen de esta sección es la armonía, ¿no? Todos trabajan en armonía. Por esa razón que cuando algo pasa ya nos duele la cabeza, ya tenemos náuseas, ya los primeros síntomas, la fiebre, algún síntoma te está dando que el cuerpo no está en armonía, se ha desequilibrado. Por eso que los médicos mucho usan esta palabra, ¿no? Se ha descompensado el paciente, ¿no? Y es interesante que los médicos dicen, cuando un enfermo tiene 3 sistemas o 3 órganos tomados en una enfermedad, es candidato a morirse. Entonces los médicos inmediatamente tienen que hacer lo siguiente, estabilizar uno para que con 2 sobreviva. Entonces el cuerpo empieza a buscar su estabilidad con 2.
dos de estos sistemas funcionando, ¿no? Y ahí se puede salvar el paciente. Pero si no lo sacan de esas tres, ese paciente es candidato a la muerte. Y esto pasa en los grupos pequeños. Nosotros tenemos que lograr la armonía en el grupo pequeño. Si no hay armonía, el grupo pequeño se va a morir, definitivamente. Porque no solamente hay un canceroso, hay otro, y entonces el grupo se va a transformar en un grupo social o finalmente en un grupo disidente, porque de estas nacieron muchos grupos disidentes, porque alguien se enfermó dentro del sistema y no trabajó en armonía con la doctrina, no trabajó en armonía con los principios. Pastor Raúl, ¿por qué no nos habla un poquito? Esto tendría que haber sido al revés, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero bueno, vamos a respetar, hermanos, a Mark Finley, que diseñó de esta manera la lección. ¿Por qué es importante tener la teología del Nuevo Testamento en esta armonía del grupo pequeño, pastor? Bueno, efectivamente yo estuve al estudiar la lección, estaba diciendo, ¿por qué no estudiamos lo que la Biblia dice en relación con grupos pequeños? Pero está bien. Aquí en esta parte está hablándonos acerca de cómo Jesús empieza su gran empresa de salvación del hombre con solamente 12, en realidad con 11, ¿no? ¿Cómo él empieza? Nosotros, así, en nuestra lógica, no buscaríamos los hombres que buscó Jesús para empezar, ¿no? Buscaríamos los más preparados. Y imagínense, y aquel entonces, habiendo doctores, especialistas en todo lo que era el Antiguo Testamento, el santuario y conocedores de todo el sistema de que los judíos tenían, busca a simples hombres pescadores, indoctos, y el más preparadito dice que era Judas, ¿no? Nosotros nos imaginamos cómo es que Jesús puede empezar con una empresa así. Ahora, ¿cuál era el plan del Señor? Un grupo pequeño, entonces prepararlos, capacitarlos, orientarlos. Y eso es lo que el objetivo de los grupos pequeños tiene, fortalecernos, capacitarnos. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la misión. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que eran los discípulos y estos discípulos se transformaron en apóstoles, porque un discípulo es el que aprende. El apóstol es el enviado ahora para cumplir la misión. Ahora, los grupos pequeños no solamente nos da el ejemplo en relación con la formación de Jesús con sus 12 discípulos, sino que la iglesia se multiplicó a través de pequeños grupos. Y la Biblia llama iglesias de tu casa. Cuando Pablo escribe sus cartas, nosotros tenemos ahí en la lección, que no necesito hacer referencia, la iglesia que está en tu casa. Claro. Y manda saludos a la iglesia que está en tu casa. Nosotros tenemos que recordar, si la iglesia floreció, si la iglesia se multiplicó, fue precisamente por esos pequeños grupos que los discípulos formaron, porque cada uno formaba sus grupos y los hermanos formaban sus grupos pequeños en los hogares. Miren ustedes, hasta el año 312, no me quiero meter en el siguiente testamento, pero hasta el año 312 la iglesia no contaba con sinagoga porque se prohibió, Nerón prohibió, destruyó el templo y todo eso. Hasta cuando vino el famoso Constantino, que ahora da aparentemente libertad para que puedan construir templos. Y ahí ahora vienen los monumentos y los miembros se pierden. Originalmente, cuando trabajaban en grupos pequeños, se multiplicaban. Y eso nos muestra también en la Edad Media, cuando los valdenses, los albigenses, ellos se reunían en pequeños grupos. ¿Cómo se multiplicaron? Nosotros a veces estamos pensando que una iglesia, cuanto más grande, y lo confundimos, ¿no? Porque decimos iglesia, confundimos con el templo, construimos monumentos que nos perdemos ahí y nos diluimos, cuando en realidad los pequeños grupos, eso, ahora no vamos a ir en contra de los templos tampoco, pero para eso la iglesia tiene que organizarse en pequeños grupos para cumplir la misión. Amén. Bien, esta parte del día jueves, que es un segmento muy importante, vamos a entrar un poquito más a ser más prácticos. La lección habla de la dinámica de los grupos pequeños. Y le voy a preguntar a Elías primero,
¿cómo es esto cómo arrancó la dinámica? En primer lugar, quizás testimonialmente, Elías, ¿qué es lo que a ti, juntamente con Luz Dari, te llevó a tener los primeros grupos pequeños que realmente, hermanos, que ustedes nos están sintonizando en Filadelfia, los grupos que más éxito hemos tenido ha sido con Fernando, con Elías, y después vinieron grupos de Fernando? O sea, ¿cómo es que logramos? ¿Cuál fue la dinámica que te llevó a tener esos grupos? Danos técnicas prácticas para que los que nos escuchen puedan aprender o tocar esa idea y decir, wow, aquí puedo hacer algo. Sí, pastor, gracias. ¿Sabe, pastor, que realmente esa idea nos surge ahora? Desde muy joven, más o menos los 13 años, nosotros era director de jóvenes y nosotros y salíamos con los jóvenes, 35, 40 muchachos, a eso mismo, a reunirnos en las casas, y allá en Colombia cuando estábamos muchachos. Así es de que realmente, y después fuimos a un congreso de interamericano, donde también Moctezuma allí nos enseñaba acerca, en ese tiempo eran las células, cualitativas, cuantitativas. Llegamos aquí, pero ¿qué pasa? Encontramos con como siempre, ¿no? Aquí no se puede, aquí no da resultado, aquí esto, aquí aquello. Pero nosotros realmente fuimos en contra de todo del no de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que realmente el grupo, la persona que quiera surgir como un buen líder de grupo pequeño, usted tiene que ser constante. La constancia es importante. Si el hermano abrió las puertas de su casa y si solamente está el hermano ese día que usted llegó después de haber manejado, caminado horas para llegar ahí a la casa y solamente encuentra a la persona que es el dueño de la casa, ¿verdad? Al huésped está allí, al anfitrión, perdón. Entonces, ore con él y estudie con él. Y que el otro, la siguiente semana quizá van a venir más. Pero la constancia es bien importante. Nosotros, después de haber trabajado 10 horas, manejábamos 35 minutos a la ciudad. Allí, cuando llegamos allí, solamente estaba la dueña de la casa allí. Allí hacíamos el culto, allí orábamos porque estábamos seguros de que la próxima semana las personas iban a estar ahí, y así era. Así de que la constancia, pastor, es importante, porque muchas veces nosotros somos nos falta tanto la constancia, inconsistentes, ¿verdad? Que empezamos algo y lo dejamos ahí, y entonces viene el pentecostal o viene el bautista y se lo lleva. ¿Por qué? Porque nosotros no terminamos el trabajo. Es decir, de la constancia, pues van a venir momentos en los cuales el líder se va a sentir un poco, ¿verdad? Así medio frío, esto, aquello, pero gracias a Dios, porque a mí me ha dado una esposa que es la que siempre me acompaña, es la secretaria, es todo ahí, es la que ora por mí, es la que ora por el grupo, y realmente es importante que si es un grupo de dos, esposo, esposa o dos hermanos que se unan para dirigir ese grupo, yo creo que es realmente importante que la constancia esté allí. Porque si no somos constantes, como lo que siempre se ha dicho en los Estados Unidos, ¿verdad? O quizá en otras partes del mundo, aquí no funciona. Pero damos gracias a Dios porque hemos demostrado que sí funciona. Amén. Jorge, ¿por qué no me cuentas un poquito en relación a que el grupo pequeño forma discípulos y transforma a esa gente tan débil en gente poderosa? Porque obviamente en la iglesia de pronto no hablan, se cohíben o son tímidos, pero cuando están en un grupo pequeño, en un grupo más corto, ¿cómo es que esas personas tímidas se vuelven en personas fuertes y esos que no son discípulos se hacen discípulos? ¿Cómo sería esa dinámica? Es muy interesante esta parte, pastor, porque yo inicié en una iglesia pequeña y soy por naturaleza tímido, todavía me queda mucho de eso. Así que en esta iglesia pequeña, yo a los 11 años apenas, ya era diácono. Y luego a los 15, director de Conquistadores, a los 16, anciano, pero la iglesia era pequeña. Eso me permitió trabajar un poquito más mi timidez, desarrollarme un poquito más, había más participación, más necesidad de dar, de servir, porque éramos pocos. O sea que esto de los grupos pequeños para desarrollar a la persona, al miembro, es un plan divino, es un plan divino. Y por experiencia, esto funciona, y en el grupo pequeño la persona tiene menos restricciones de timidez, de que hay muchas personas y no puedo cantar y no puedo predicar y no puedo tener una lectura. Pues en el grupo pequeño esto baja muchísimo y la persona se siente más libre de desarrollar los talentos que el Señor le ha dado.
Genial. Pastor Raúl tuvo una experiencia en Estados Unidos cuando fue para plantar una iglesia, ya lo contó en alguna otra lección, pero mi pregunta específica es, ¿cómo es que el grupo pequeño puede ser un vehículo de Dios para usar y crecer la iglesia, plantar una iglesia, nacer una nueva iglesia donde no hay? Porque una cosa es fácil donde hay una iglesia y ya tienes líderes y puedes trabajar con ellos, pero cuando llegas a un lugar y no tienes líderes, ¿cómo se logra armar una iglesia de no tener líderes y no tener miembros de iglesia? Bueno, ahí en la lección hay un párrafo de servicio cristiano, aunque está de joyas testimonio, pero servicio cristiano en la página 92, cuando dice la formación de pequeños grupos como base de todo esfuerzo me ha sido indicado por uno que no puede errar, también se refiere cuando hay 2 o 3, únanse en un pequeño grupo y trabajen en favor de la iglesia. En realidad nosotros éramos 3, yo, mi esposa y un joven colportor que conseguimos con mucho entusiasmo. Entonces, los 3 nos hemos unido para trabajar. Pero yo le agrego más a este grupo pequeño, porque siempre cuento de que el grupo pequeño que teníamos ahí en Colombia era formado por 7. Yo, mi esposa, el colportor, mi ángel, el ángel de mi esposa, el ángel del colportor, más el Espíritu Santo. Tremendo. Porque, claro, nosotros hablamos de hay que tener un grupo pequeño, pero nos olvidamos que los ángeles también están listos para venir a ayudarnos, ¿no? Ahí en Servicio Cristiano, en el penúltimo capítulo, habla especialmente sobre el éxito que nosotros vamos a tener, pero los ángeles, dice, están esperando que nosotros le invitemos. Ellos quieren estar presentes. Con la presencia de los ángeles, el ambiente se ilumina. Es un ambiente, una atmósfera diferente. Y también nos olvidamos del Espíritu Santo, porque nosotros vemos toda la técnica muy bien, los grupos pequeños, pero no nos olvidemos que el grupo pequeño va a tener éxito con la presencia del Espíritu Santo también. Y eso fue nuestro primer grupo pequeño, que después fuimos experimentando el crecimiento uno más otro y fue aumentando, que realmente eso es la tarea que el Señor nos ha encomendado y que no es nada del otro mundo. A veces queremos ir a buscar el método en algunas otras iglesias porque vemos, pero ellos cómo están creciendo y queremos copiar el método de ellos, cuando es tan sencillo lo que el Señor nos ha indicado que tenemos que ponerlo en práctica nada más. Amén. Elías, voy a ir cerrando este segmento porque a mí me parece que es importantísimo estas cosas prácticas. ¿Cómo logramos que un grupo pequeño se ponga un objetivo y no salga de ese objetivo o finalmente termine siendo un grupo disidente? Porque muchos nacieron como grupos pequeños o hay lobos, rapaces, vestidos de cordero que se meten a un grupo pequeño para poder contaminar la sana doctrina de los miembros. Y esto ya nos ha pasado. De ahí alguien me decía, pastor, yo no quiero formar grupo pequeño porque inmediatamente viene una persona y empieza a infectarme a otra persona y ahí está. Y ahí tenemos nosotros algunos ejemplos que incluso asistían a tu grupo pequeño, ¿no? De esta hermanita que le ayudamos tanto. No voy a mencionar su nombre por respeto, pero pedía tanta ayuda y que esto, que el otro, la tuvimos al grupo y ahora ella misma anda contaminando a otras personas. O sea, ¿cómo nosotros evitar eso y lograr que el grupo pequeño no pierda su objetivo? Sí, pastor. Algo esencial e importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es que cómo el cuerpo, qué tipo de vitamina necesita determinados órganos del cuerpo. Ejemplo, la vista, ¿verdad? Hay que comer mucha zanahoria, que decimos cuando ha visto un conejo con gafas, ¿verdad? Con lentes. Así de que lo mismo, cuando en el grupo, ¿verdad? Se alimenta de la Biblia, se alimenta única y exclusivamente del Señor Jesús, única y exclusivamente de la Biblia, ¿verdad? Echando por abajo cualquier idea, cualquier cosa que venga y que venga a malograr, ¿verdad? La amistad y lo armonioso del grupo, entonces se preserva, ¿verdad? La hermandad y se preserva la unidad allí. Es bien importante que el líder del grupo mantenga eso,
que no importa que la persona venga con unas ideas erróneas, usted cuando tenga la oportunidad vuelve y le da vuelta al asunto para volver a caer en materia cierta, en materia de verdad, en materia de nuestra doctrina que están basadas en la Biblia y que por ende nosotros las defendemos porque las queremos y porque amamos esta iglesia, porque queremos ver al Señor Jesús muy pronto. Así de que es bien importante que nosotros, los que estamos dirigiendo el grupo, cada vez que cualquier cosa, cualquier idea surja, ¿verdad? Cualquier idea en contra de la doctrina o en contra de la iglesia o alguna crítica, nosotros muy inteligentemente con el Espíritu del Señor, pero con la Biblia, nosotros podamos hacer frente a esas fuentes que vienen, ¿verdad? A esas otras, al cigarrillo, al alcohol que viene a infectar el cuerpo, ¿verdad? Hacerle frente con una, así dice Jehová, bíblicamente, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho respeto, pero también estrictos, ¿verdad? Parados donde debemos de pararnos, siendo la principal piedra del ángulo siempre el Señor Jesús y lógico, siendo la principal guía la palabra del Señor. Yo creo que es importante que nosotros mantengamos esa línea, ¿verdad? De que la Biblia y únicamente la Biblia, ¿verdad? Solamente la Biblia es la que realmente nos va a llevar por el camino correcto para llevar a aquellos que están ahí, mostrarles también la verdad. Anoche me pasó un caso curioso. Esta señora prácticamente fue educada católica y cuando acabamos el estudio dijo, ¿por qué esto no me lo enseñaban allá? ¿Por qué esto no me lo enseñaban? Y se paró y me dio un abrazo porque es que usted me está enseñando cosas nuevas, es que no soy yo, es que es la Biblia. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, cuando nosotros usamos la Biblia para hacer frente a cualquier ideología, cualquier método que se venga a introducir dentro del grupo, dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque si se introduce en el grupo, se puede introducir en la iglesia. Claro. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso para nosotros poder estar allí, ¿verdad? Con ojos, con 4 ojos, estar pendiente de quién, ¿verdad? De cuál es el pensamiento de esta persona, ¿verdad? Por muy buena que se vea, por muy bueno que lo diga, por mucho conocimiento que tenga, si está basado en la Biblia y si está de acuerdo a las doctrinas que nosotros como adventistas seguimos, ¿verdad? Así de que es bien importante esa parte que nosotros defendamos la verdad, pero la defendamos con la Biblia. Amén. Defendamos la iglesia, pero la defendamos con la Biblia. Genial. Yo creo que resumimos entonces es el líder y en segundo lugar el amor y la palabra. Jorge, correcto. Tú que conoces ya ahora la iglesia de Shalom en este poco tiempo, ¿tú consideras que ya está preparada nuestra iglesia para poder organizarla en grupos pequeños después que rompamos esta pandemia y todos estén vacunados y rompamos el miedo de reunirnos? Yo creo, pastor, que sí, que estamos preparados porque lo único que necesitamos es la disposición. Hay varios miembros, hay varias personas, entonces ya ahí está el material. Ahora necesitamos entonces poner mano a la obra, o sea, la disposición de participar en los grupos pequeños. Pero sí, claro, si estamos dispuestos, estamos preparados. Amén. Pastor Raúl. Yo quería añadir lo de Shalom, ¿no? Estábamos ya entrando en el asunto de los grupos pequeños, pero vino la pandemia y eso nos ha cortado, pero yo encontré que hay buenos elementos, buenos líderes ahí en la iglesia para dirigir grupos pequeños. Estamos dispuestos y disponibles para apoyar ahí los grupos pequeños, estamos siempre a las órdenes. Esperamos que esto pase ya, toda esta pandemia, para continuar con nuestro plan ahí de los grupos pequeños en la iglesia. Amén. Muy bien. Elías, dale. Si hay algún detalle más. Sí, pastor. Yo creo que es importante hacer una connotación. El sábado pasado tuvimos 3 bautismos de un grupo pequeño, del grupo del sur, allá cerca del aeropuerto en Filadelfia, donde nosotros vamos los jueves. Así de que le llamamos el bautismo en medio de la pandemia, ¿verdad? O sea, nosotros, algunos hermanos realmente no pararon con esto de los grupos pequeños. Yo paré algún mes y medio y después dije, pero ¿yo por qué paré si aquellos nunca pararon? Entonces decidimos volver a reunirnos y desde ese día realmente rompimos todo, lógico, tomando las precauciones necesarias, pero rompimos todo esquema para volver y ahora estamos recibiendo y viendo los resultados. Ya 3 en tan poco tiempo. Así tenemos algunos 7 por ahí también, y como decimos, como se dice en el castellano puro, ¿verdad? En remojo, ¿verdad? Porque muy pronto ellos también están decididos a bautizarse, y la mayoría de ellos son jóvenes. Así que en nuestra casa también está operando un grupo de jóvenes, un grupo pequeño de jóvenes, ¿verdad? Es en inglés, pero ahí nosotros
le estamos colaborando con muchachos que quieren aprender, ¿verdad? Que quieren conocer a ese Dios maravilloso. También estamos trabajando con ellos. Así de que vamos los martes, vamos los jueves. Mis hermanos y gente, pastor, esto es dedicación. Amén. Esto es compromiso con el Señor, y eso fue lo que el Jetro le dijo a Moisés. Oye, coge gente, pero gente que sea dedicada, no cualquiera por ahí que va una semana y después ya se canse y no vaya. Abandona el camino. Exactamente, esto es constancia, es dedicación y es con el Espíritu del Señor. Es orando, ¿verdad? Si tiene una esposa, tiene un amigo, que vaya con él para que ella ore, que ella sea la que ora, ella sea la que lleva los nombres en el libro, ¿verdad? Las personas que van, sus necesidades, ¿verdad? Así de que todo esto realmente es clave para que el Señor siga trayendo a aquellos que han de añadirse a esta iglesia que muy pronto debe ver al Señor Jesús. Así de que aquellos que tienen la intención de hacerlo, yo les motivo a que vayan adelante. No se desanime, porque el enemigo sabe que este es el plan de Dios. Y como él sabe que es el plan de Dios, nos desanima, aquí no se puede, esto aquí no funciona, pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, puede ser usted y solamente el que nos recibe en la casa, ¿verdad? Hágalo, porque el Señor va a traer a aquellos que han de ser salvos al fin y al cabo. Así de que, y es maravilloso y siente un gozo cuando el esfuerzo que se hace, se cumple cuando la persona acepta al Señor Jesús, se bautiza y empieza a caminar con Él. Amén. No hay gozo más grande, obviamente. No hay un salario más grande. Lo he dicho muchas veces. No hay un salario más grande que aquel que tú puedes ver gente descendiendo a las aguas del bautismo. Bien, querido, muchísimas gracias. Déjenme simplemente cerrar con algo. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organice un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando las filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros a progresar, adquiriendo cada uno el valor, la fortaleza y la ayuda a los demás. Qué cita tan gloriosa. Esta es la continuación, porque siempre nosotros leemos la cita, dice la formación de pequeños grupos, como la base del esfuerzo cristiano, me ha sido mostrado por alguien que lo puede errar. Hasta ahí nos quedamos, pero nos olvidamos que en la parte de atrás dice, manténgase íntegro su vínculo de unión, cerrando filas por amor y la unidad, estimulándonos unos a otros a progresar, a adquirir cada uno valor y fortaleza. Hermanos queridos, los grupos pequeños son como una gran semilla, así como también hablamos hace momentos de una hermana que pues salió media confundidita por algunas cosas. También me da el gozo de ver a esa persona que llegamos a su casa esa noche y ella sola estaba. Y cantamos, sacamos los coritarios, cantamos, y hoy ella es la directora misionera de la iglesia. Esas son las cosas que Dios hace. Bien, hermanos y amigos, que disfruten de un sábado maravilloso. Nos espera la lección número 11, compartir la historia de Jesús. La próxima semana nos encontramos nuevamente en este mismo lugar, a través del canal de Facebook, a través del canal de YouTube y a través de los links que nuestros hermanos están compartiendo a través de los misioneros digitales. Una bendición para ustedes. Muchas gracias. Saludos a los de Juniara, saludos a los hermanos de Shalom y un saludo grande a los hermanos de Colombia y a los hermanos de República Dominicana y a los peruanos de Trujillo y de Concepción, de mi tierra, donde ellos nos sintonizan. Un feliz sábado para todos y que Dios nos bendiga.